Bienvenidos a nuestra clase número 23 y hoy vamos a ver los 4 mitos sobre el talento. Goethe decía que todas las personas nacemos con un talento y que encontramos nuestra mayor felicidad cuando lo usamos. Y sin embargo, en nuestra experiencia, cada vez que le preguntamos a las personas ¿cuál es tu talento? ¿Cuáles son tus talentos naturales? La respuesta suele ser no sé. Por cierto, las investigaciones muestran que solo 2 de cada 10 personas conocen y usan sus talentos. Es decir, el 80% de las personas no conoce ni usa sus talentos naturales. O sea que el 80% de las personas no la pasa bien en su vida cotidiana. Y esto tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, tenemos una definición muy limitada de lo que es el talento. Creemos que cuando hablamos de personas talentosas estamos hablando exclusivamente de los grandes deportistas, los grandes artistas, los grandes científicos, los grandes inventores. Y en realidad el talento no es solo eso. Talentoso no es solo un Leo Messi, que por supuesto es talentoso. Talentoso no es solo un Picasso o un Bill Gates. Talentosa también es la persona que tiene intuición, que tiene visión de futuro, que tiene orden, que tiene capacidad con los números, que tiene riqueza interior, que sabe tomar decisiones, que tiene sensibilidad, que tiene capacidad de resolver conflictos, que tiene capacidad de organizar y de encontrar una lógica en el medio de situaciones caóticas. Esos también son talentos, pero los damos por sentado o simplemente pensamos que no lo son. Hay 4 mitos fundamentales que hacen que no tengamos muy presentes cuáles son nuestros talentos naturales. El primer mito es el que dice que la genialidad o el talento viene con los genes. Es como un set de cartas que te tocan al nacer. Te tocaron las buenas cartas, qué suerte la tuya. Te tocaron las malas cartas, bueno, pues haz lo que puedas con la vida. Y en realidad lo que demuestran las investigaciones es que los genes se activan según el entorno en el que estén. Que la genialidad y que el talento es mucho más algo relacionado con la práctica que con la genética. Y quizás del otro lado alguien esté pensando, no sé, hay gente muy talentosa desde la cuna. No lo dudemos, pero cuidado con pensar que son todos talentosos desde la cuna. Hay gente que puede pensar, ¿acaso Amadeus Mozart, no era un niño prodigio? No, las investigaciones mostraron que no. Sus primeras composiciones a los 6 o 7 años no tenían nada de genial. Su primera obra que fue considerada una obra maestra la hizo a los 21 años. A sus 21 años, Mozart llevaba 10 años, por lo menos 10 años componiendo. Y a ver, y si pensamos en genios más modernos, pensemos en, seguimos en el campo de la música, pensemos en los Beatles. Los Beatles, un hit de la noche a la mañana en 1964, rompieron récords. ¿Fueron un hit de la noche a la mañana? Por cierto, su historia es súper interesante, porque su propio manager de ese entonces contó la historia y dijo, hasta 1960, solo 4 años antes del hit, los Beatles no eran gente muy especial. Pero en ese año les pasó algo muy especial. Los convocaron para ir a tocar a Alemania. Las condiciones de trabajo no eran las mejores, no les pagaban mucho. Tenían que ir a Alemania a un público extranjero que no los conocía, que hablaba otro idioma y que la condición era que tenían que estar en el escenario entre 6 y 8 horas cada noche. Y era una casa de striptease, porque en ese momento no había clubes de rock and roll. Y entonces el manager dice, cuando llegaron ahí no eran nada especial, pero tuvieron que aprender a tocar de una manera diferente. El propio John Lennon dijo, tuvimos que aprender algo distinto. ¿Por qué? Porque teníamos que captar la atención de un público extranjero durante horas y horas y horas en el escenario. Y entonces tuvimos que aprender no solo rock and roll, sino pop, jazz. Tuvimos que ponernos creativos y durante un par de años siguieron haciendo esa experiencia de ir a Alemania durante noches y noches y noches, 6 a 8 horas cada vez. Y su manager dice, después de esa experiencia, eran la mejor banda que yo había escuchado en toda mi vida. Pero al inicio eran una banda más. Y en 1964 llegaron a Estados Unidos y bueno, el resto es historia, ¿verdad? ¿Cuál es el punto de todo esto?
El punto de todo esto es que si pensamos que nuestro talento natural viene dado por los genes, no, señores, viene mucho más dado por la práctica y por la famosa regla de las 10.000 horas, de las que hablamos en nuestros libros y que muchos autores se han dedicado a investigar, las 10.000 horas de práctica. Entonces el talento, la genialidad, la excelencia tiene mucho más que ver con lo que hago reiteradamente una y otra vez que con lo que intenté una vez y a ver si me salió bien o no me salió. Bien. Mito número 2. El mito número 2 es que nuestro nivel de inteligencia es algo fijo. Yo nací con un cierto nivel de inteligencia, hago un test de coeficiente intelectual, me da tal puntaje, listo, esa es mi inteligencia. Entonces, ¿soy inteligente o no soy tan inteligente? Mito, mentira. Hoy lo que se sabe es que nuestro nivel de inteligencia puede aumentar. ¿Cómo aumenta? Con la experiencia. Hay un famoso experimento, una investigación que se hizo con los taxistas de Londres. Y es fantástico porque lo que se descubrió es que los taxistas de Londres es una de las ciudades del mundo más complicadas para ubicarse territorialmente, es realmente complicado manejar allí, conducir allí y sobre todo entender de dónde está yendo uno de una punta a la otra porque es una ciudad compleja. En esta investigación lo que descubrieron es que los taxistas de Londres tienen el hipocampo es la parte del cerebro que se ocupa de la memoria, más grande que otras personas. Y que cuantos más años hacía que estaban en la tarea, o sea, cuanto más viejo era el taxista y cuanto más años se había dedicado a hacerlo, más grande era su hipocampo. Y entonces esa fue la investigación que llevó a la conclusión de que nuestro nivel de inteligencia cambia según las experiencias a las que nos exponemos. El tercer mito dice que a medida que nos vamos haciendo adultos, cambiamos. Marcus Buckingham, que se ha dedicado a estudiar a fondo el tema del talento, dice: no cambias de personalidad, sino que te conviertes en más y más de lo que ya eres. Por eso los que tienen niños pequeños observen sus características particulares, porque en general terminamos convirtiéndonos en más y más de eso. Yo recuerdo, en mi familia recordamos siempre la anécdota de cuando mi hermano más pequeño, era muy chiquito, tenía 2 años o 3 a lo sumo. Un domingo estábamos en la iglesia y entonces dijeron, bueno, hay que cantar, hay que buscar tal himno para cantar. Y dijeron un himno de 3 cifras, como que yo dijera el 166. Mi hermano, pequeñito como era, agarró el cancionario y empezó a girar las páginas y la abrió en la página número 166. Y nosotros nos miramos y dijimos, ¿cómo hizo? Si no sabe, todavía no tiene una representación de lo que son los números, no tiene la menor idea. El chico tenía una fascinación por los números. Tenía tal fascinación por los números que sus primeros dibujos los hacía en los cheques, en la chequera de mi padre. Le robaba la chequera para hacer sus dibujos. ¿A qué se dedica hoy con sus más de 35 años? Por supuesto, se dedica a las finanzas. Tiene una maestría en finanzas, se dedica a eso y su vida tiene mucho sentido de propósito porque se dedica a eso que desde chico lo fascinaba. Entonces, ahora un ejercicio para ti. Y este ejercicio tiene que ver con que contestes cuáles eran tus características cuando eras niño o niña. ¿A qué te gustaba jugar? Si tienes algo para tomar nota, puedes empezar a responder. ¿A qué te gustaba jugar? ¿Qué cosas te fascinaban? ¿Qué decían los demás de ti? Es una niña, tal y tal, es un niño, tal y tal. Y cuando te pregunto qué decían los demás de ti, fíjate que a veces decían cosas negativas, pero que no lo eran tanto. De mí, algunas maestras decían, es una niña muy mandona. No sé si en todas las culturas se entiende la palabra mandona. Pero mandona, como que anda dando órdenes a todo el mundo. Y un día fue mi madre y le dijo a mi maestra, cuando yo tenía 5 años, le dijo, no es mandona, tiene dotes de liderazgo. Y la verdad es que hoy me gustaría decirle a mí, a todas las niñas a las que les dicen, sos mandona, eres mandona. No, mandona nada. Tengo algo de liderazgo, me gusta el liderazgo. Sinceramente, hoy en mi vida adulta a mí me gusta el liderazgo y siento que tengo una capacidad de liderazgo. De chica me decían que era mandona. Entonces, bueno, estas preguntas son para ti. ¿Cuáles eran tus características? ¿A qué te gustaba jugar? ¿Qué temas te atrapaban? ¿Qué decían los demás de ti? Te doy un instante para que lo pongas por escrito.
Y la pregunta que quiero dejarte para que pienses es, ¿cómo podrías usar más eso que tenías desde que eras una niña o desde que eras un niño hoy en tu vida adulta? ¿Cómo puedes usarlo más? Porque esa es parte de tu esencia, eso es parte de quién eres. Y si lo puedes usar más y más, tu vida se va a cargar de una motivación y de un sentido de propósito enorme. Bien, vamos al cuarto mito con respecto a los talentos. Nuestro último mito tiene que ver con que nos han dicho, nos han hecho creer que para evolucionar tenemos que trabajar mucho nuestras áreas débiles. Fíjate, hay una investigación muy interesante que lleva a cabo Gallup, en la que todos los años le hacen una pregunta a los padres. Reúnen a un grupo de padres y les dicen, imagine que su hijo llega a su casa con el siguiente boletín de calificaciones. Suponiendo que el boletín de calificaciones va del 1 al 10, siendo el 10 lo máximo y el 1 lo mínimo, se aprueba con una nota de un 6. Supongamos que llega con un boletín que dice, literatura 10, ciencias sociales 10, biología 8, matemática 3. ¿Cuál de estas áreas, es la pregunta de la encuesta, cuál de estas áreas requiere más atención de ustedes como padres? Te invito a que respondas. Tu hijo llega a casa con ese boletín. Literatura 10, sociales 10, biología 8, matemática 3. ¿Cuál de estas áreas requiere más atención por parte de los padres? El 77% de los padres encuestados responde casi a coro, matemática. Error. A ver, por supuesto que tenemos que prestarle atención a matemática y ayudarlo al chico porque matemática tiene que aprobar, tiene que pasar de grado, tiene que salir adelante, pero el problema y la trampa del boletín, y así le llamamos en nuestro libro, la trampa del boletín de calificaciones es hacer que el 3 de matemática se convierta en el centro de todas nuestras conversaciones, que toda nuestra energía vaya al 3 de matemática, que el chico esté noche y día pensando en el 3 de matemática, que los padres estemos todo el tiempo pensando en qué hacemos con el 3 de matemática, al punto tal que nos olvidemos que había obtenido un 10 en literatura, que había obtenido un 10 en ciencias sociales, al punto tal que ese chico algún día, cuando sea grande, le pregunten ¿cuáles son tus talentos? Y el chico diga, no sé, solo sé que en matemática soy un desastre. Tengamos cuidado con caer en el mito de creer que para evolucionar en la vida tenemos que trabajar nuestras áreas débiles. Tenemos que apoyarnos en nuestras áreas fuertes. Nuestras áreas débiles, trabajarlas, hacer lo que podamos, buscarle la vuelta, pero tenemos que apoyarnos en nuestras áreas fuertes. Y entonces, si queremos empezar a descubrir en serio nuestros talentos, tenemos que liberarnos de estos 4 mitos. 1, pensar que la genialidad o el talento viene con la genética. 2, pensar que nuestro nivel de inteligencia es algo fijo y que no cambia. 3, pensar que a medida que crecemos cambiamos nuestra personalidad. 4, pensar que para evolucionar tenemos que trabajar mucho nuestras áreas débiles. Albert Einstein decía, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su capacidad de trepar a un árbol, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Las acciones que te proponemos para esta clase son, en primer lugar, que profundices tu respuesta a las preguntas que te hice sobre a qué te gustaba jugar cuando eras niño, qué decían los demás de ti. ¿Hay algo negativo que dijeran que en realidad puedas sospechar que escondía un talento? En mi caso me decían que era mandona y ahí había un talento de liderazgo. Te invitamos a que compartas tu experiencia con el grupo. Y la tercera acción, tu acción permanente, este curso, que comiences tu día con la visualización Confianza Total y que termines tu día leyendo tu carta del futuro.